gracias, hermano, por venir a compartir con nosotros, y el púlpito es todo suyo. Hermano, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ha dado esta oportunidad de estar aquí por su gran misericordia. Amén. Creo que esta forma de reunirnos a lo mejor es estrecha, pero creo que el amor de Dios nos une más. Amén. Dios les bendiga. Reciban un saludo, un saludo de la iglesia Mi Redentor Vive. Amén. La iglesia en Chimalhuacán y algunas otras, ¿sí? Dios les bendiga. Hermanos, pues vamos a orar para hacer la primera exposición. Y yo le pido a mi hermano pastor de aquí, al hermano Ismael, si nos lleva en oración para que Dios haga y su palabra sea conforme a su voluntad, no la nuestra. Sí, bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre. Usted que todo lo sabe y todo lo ve a través de su sabiduría y ve los corazones de los hombres. Así que le rogamos y le pedimos que en el corazón de mi hermano Ever, Señor, se refleje el amor puesto por el Espíritu Santo que nos fue dado, y que a través de su exposición, Padre, nutra a su pueblo, que lo edifique, Padre, porque a eso hemos venido a esta conferencia, a ser edificados en la fe de Cristo, ser edificados en la santidad de nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que le rogamos y le pedimos, Señor, que le dé sabiduría de lo alto y que llene su mente y su corazón, Señor, de todo aquello que usted tiene para nosotros el día de hoy, y todo se lo pedimos, se lo rogamos, Padre, para gloria y honra suya, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, estamos aquí y no podemos dejar de hablar de las cosas que están sucediendo en este tiempo tan difícil de vivir, ¿sí? La mayoría de las personas vivió con mucho temor acerca de esta pandemia, que empezó en un lugar muy lejano y que ha llegado hasta estas tierras. Algunas otras cosas creen que pueden venir, y la situación realmente en este tiempo, pues la palabra de Dios lo dice, que serán principios de dolores. Ya nada volverá a ser igual. Nosotros pensamos que en un año las cosas volverían a ser lo mismo, regresaríamos a la escuela, a los trabajos, la economía no iba a sufrir un gran deterioro en México, pero nos damos cuenta que todo eso pues conlleva a que la maldad siga abundando. Y por lo que escuchaba un relato de mis hermanos, que los asaltos y la gente que no tiene ahorita finanzas y que no está acostumbrada a una estructura de trabajo y de logro en base al esfuerzo, pues le quita las cosas a los que los tienen. Sí, esta es una situación muy fuerte también, aparte de la que ya traemos de por sí, ¿no? Con un temor, con un miedo de salir, con un miedo de no cubrirse, con un miedo de... Ahora sí que en cuanto a nuestra salud, principalmente, no a nuestra fe, sino a nuestra salud, a lo que nosotros estamos pensando no en que Dios nos está cuidando, sino en cómo nos vamos a cuidar nosotros, que son dos cosas diferentes. Una es, confiamos en Dios, estamos en las manos de Dios, y la otra es, cómo nos cuidamos nosotros, cómo cuido a mi familia, qué hago. Pero hoy vamos a ver algo que nos dice la palabra de Dios acerca de esta situación, ¿sí? Y está, si buscan en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ¿sí? Si lo tienen, nada más alce su mano y así como estamos, lo pueden seguir con la vista. Mande, Filipenses capítulo 1, versículo 21.
La palabra de Dios dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Damos gracias a Dios porque nos da esta palabra que dice, puede ser un versículo, ahora ya con estos nuevos separación que hicieron los nuevos, los más últimas personas que escribieron o tradujeron la Biblia o la volvieron a poner en orden, y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cuántos de nosotros lo decimos así siempre? Sí, yo confío en Dios, estoy con Dios, pero es muy fácil decirlo, pero hacerlo es muy difícil. La verdad es que muchos de nosotros estamos tentados a dejarlo a un lado para hacerlo nosotros mismos las cosas que Dios nos ha pedido. ¿Sí? En aquellos tiempos, cuando estaba en los tiempos de Noé, Dios le había dicho a Noé unas instrucciones acerca de cómo construir una barca para que ellos pudieran entrar y estar a salvo. Les estaba dando la confianza a ellos de poder resguardarse de las cosas que estaban sucediendo en el otro lado, donde ellos habitaban, que era una generación mala y perversa, y que Dios iba a lastimarlos de una manera que no habían conocido. Hoy estamos en unos nuevos tiempos, en que sí conocemos de Dios muchas personas, pero que de igual manera lo estamos haciendo a un lado. Amar a Dios, estar cerca de Dios es una cosa, pero vivirlo en Él es otra cosa. No es lo mismo creo en Dios, que estoy confiando en Él. Esta situación es lo que Dios nos trajo de palabra para este día, porque nosotros estamos flaqueando, y se nota en la mayoría de las congregaciones. La mayoría de las gentes se ha ido alejando. Es un zarpazo del enemigo terrible, porque perdimos la confianza en Dios por ganar la confianza en nosotros de cómo proteger lo que no podemos proteger, porque lo único que lo podía proteger era Dios. Amén. Si de verdad nos hubiéramos nosotros humillado y decirle, Señor, viene esto, pero usted tiene una gran promesa para su pueblo, que toda arma forjada por el enemigo no va a llegar a tocar a su iglesia, nunca va a prosperar. Sin en cambio vemos con tristeza que sí, que muchos que nos decíamos a la mera hora no lo hicimos, sino que realmente tuvo que venir algo para que el Señor mostrara nuestro verdadero corazón en esos tiempos. El Señor en el capítulo 24 de Mateo nos decía, es necesario que esto acontezca, pero ¿para qué? Para que entendamos que si estamos firmes o no, que si realmente vivimos la vida de Cristo en nuestras vidas, no olvidemos sus primeras palabras. ¿Cuáles fueron? Todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero nosotros no lo hemos hecho. ¿Por qué? Por nuestras formas de vida, por nuestro estatus, por nuestros amigos, por nuestros familiares. No lo hacemos, ¿sí? Dice el Señor que aquellas personas que en aquel tiempo lo seguían, ellos mismos tuvieron a veces algún temor, alguna profunda sensación de sentirse desvalidos, de no tener al Señor Jesús estando ahí. ¿Sí se acuerdan ustedes? Iban en una barca y el Señor les dijo, de aquí a allá vamos a pasar al otro lado. Y cuando el Señor dice, vamos a pasar al otro lado, y Él se sube a la barca, no va a pasar nada. Amén. Y los apóstoles tuvieron esa gran duda, porque empezaron a ver, hoy diríamos la pandemia, pero en aquellos días que empezó a soplar fuerte el viento, que se empezó a ennegrecer las nubes, y que empezó una tormenta, y que empezaron las olas a crecer. Y entonces ellos asustados, viendo que el agua se metía en la barca, y el Señor durmiendo, con toda el reposo que da un buen sueño después de un trabajo arduo en su camino hacia Dios, estaba descansando. Y aquellos corriendo, Señor, sálvanos, despiértate, ¿no ves que nos estamos muriendo? Es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Estamos con el Señor Jesús, es cierto, ahí está, pero no vivimos su vida. No tenemos lo que Él quiere, no hacemos lo que Él quiere, hacemos lo que nuestra vida nos está diciendo ahora, ¿sí?
Salimos con temor de nuestras casas porque nos quitan las cosas. Pero si sales confiado en Él, ¿qué nos dijo en su palabra? Aquel que te quiera quitar algo, que te quiera quitar tu vestimenta, dale la capa. Aquel que es tu enemigo, pues oro por él. Pero nos olvidamos de los principios, de los fundamentos de la vida que nos dejó el Señor en nuestras vidas. Estamos fallando. Dios nos dio ahora una palabra para que volvamos a retomar los fundamentos de la fe, de lo que Él dijo. Él nos dijo, ¿saben qué? Yo me voy, pero les conviene que yo me vaya porque mi Espíritu Santo va a estar en ustedes. Amén. Y ese Espíritu Santo los va a guiar, les va a recordar todas las palabras que yo les dije, cómo comportarnos, cómo andar, cómo confiar en mí, es vivir en Cristo. Estas palabras de Filipenses 1:21 las dijo el apóstol Pablo. Y lo dijo porque él era un servidor, era un ministro de Dios, que padecía por andar dando el mensaje de las buenas nuevas. Él decía, en algún lugar de la palabra de Dios, decía que él había sufrido mucho para que el gozo de los que habían recibido las buenas nuevas vivieran como él vivía la vida en Cristo. ¿Sí? Hoy tenemos que la vida del cristiano tendría que ser en prosperidad, que tenía que ser en una buena casa, en una buena familia, sanos, con todo el dinero que pudiéramos para no molestarnos, para no sufrir. Y eso es algo que hemos perdido, la fe, porque esa no es la vida en Cristo. ¿Cómo dicen que es la vida en Cristo? ¿Cómo es la vida en Cristo? La vida en Cristo es muy hermosa. ¿Por qué? Porque entonces haces las cosas que a Dios le agradan y ya no tienes ningún temor. Si no tienes dinero, ¿quién suple? Pero bien que lo buscamos cuando no tenemos dinero, ¿verdad? Bien que estamos a ver, Señor, hoy no tengo que comer, y tú así lo quieres, así lo permites. Pero si no es de ahorita, dice el Señor, todo aquel justo que anda en los caminos del Señor, que dice Dios, que su simiente no padecerá de hambre. Su simiente no va a padecer, por ejemplo, de las enfermedades. Pero ¿y si Dios las tiene con un propósito? ¿Por qué le decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le preguntas qué es lo que debo de aprender? ¿Cómo debo de vivir en ti? Para saber que esto que me duele no sea así como tú me lo estás mostrando. Que sino que sea una vida en ti, la mía, para entenderte. Sí. Hoy yo no sabía qué decir, de verdad. Yo le platicaba a Tani, le decía, yo no sé qué decir a la iglesia donde voy. Porque el hermano ha dado muy buenos mensajes, han tenido unas instrucciones de edificación muy buenas. Y le digo, ¿de qué hablo, Dios mío? Ellos están fundamentados en la fe. Pero estando estudiando la Biblia y orando me dicen, pero tienen el conocimiento, pero no tienen el vivir en Cristo. Se ha ido, se ha estado yendo lentamente, ni lo percibimos, que se está alejando. Ya no tenemos la fe que tenían aquellos primeros hombres que se rasgaban las vestiduras por defender o por dar las buenas nuevas. Entraban cantando a los estadios, vivían padeciendo y eso incrementaba la fe en Dios. Pero hoy no. Hoy es al revés. Hoy el hermano me regañó y me voy. Hoy el hermano no me saludó y me voy. Oye, ¿qué iglesia estamos haciendo? Estamos cambiando lo que Dios nos dio, como diría en alguna parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, un plato de lentejas por la bendición de Dios. Hoy lo han hecho muchas personas en muchas congregaciones que, como decía Pablo, se dedican por envidia o por maltratar la fe en Dios para que tengamos un evangelio light. Ahora ya no tenemos esas bases que Dios nos dio. ¿Sí? Hoy es la prosperidad. Ven aquí, negocia con Dios. Si yo te doy $1, ¿me vas a dar 2? Sí, traiga su peso y pídale ahora a usted a Dios que le dé los $2. ¿Por qué?
Si se lo estoy dando a usted, no, deme de los 2 pesos usted. Pero no lo hacemos. Si nos lavan ahí con sus palabras y nos llevan a otro lado y lo hacen, y jalan gente y está lleno, decían hoy los hermanos. Hoy lo vamos a hacer en un lugar estrecho. A lo mejor ni vienen muchas personas, pero aquí está el Señor. Amén. Llegaron los que quieren oír la palabra de Dios. Aquí están los que quieren seguir viviendo en Cristo, no viviendo cerca de Cristo. Así estamos separados, incluyéndose dentro. Así como dice el Señor, ¿no? Dentro. Antes la palabra era de fuera para adentro. Decía que el Señor ahí con Moisés, Dios le daba la palabra a Moisés de él para que entrara en él. Era de afuera para adentro en el corazón. Cuando llegó el Señor Jesucristo, Él vivió dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Para guiarnos, para enseñarnos, para decirnos las cosas que le agradan a Dios. Pero no las queremos hacer ahora. Ya la palabra viene de dentro hacia afuera y te dice y te redarguye. Dice, oye, ponte a orar. Estaba oyendo por ahí un relato de una persona que nos estaba platicando que yo estaba ahí también y también me vi así medio mal. Llegó una persona y la asaltaron, entonces le empezaron a pegar. Entonces yo dije, pues voy a orar, ¿no? Que Dios detenga esto, porque no sé quién sea el malo ni quién sea el bueno, pero que detenga esta agresión. Pero estaban conmigo otros hermanos, no, mejor córrale, porque qué tal si a nosotros nos... Y yo dije, bueno, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está que estamos viviendo dentro, no? Porque ese es el Señor lo querían matar y lo fueron empujando hasta cerca de un precipicio. Y él no tuvo miedo. Él, con la autoridad que Dios puso en él era puro. Y el Espíritu Santo, lleno su cuerpo, su vida del Espíritu Santo, hizo lo que era de Dios. Con la autoridad voy a pasar. Pasó en medio de ellos y ellos se hicieron a un lado. Hoy que el Espíritu Santo está en nosotros, aunque tenemos un cuerpo que es de pecado, sí nos cuesta, pero dice Dios que sí podemos con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos muchas cosas que hablar. Hoy dijo la palabra de Dios que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué es la vida? Fíjense que eso lo dice Pablo a los filipenses, y Filipos era una ciudad principal de Macedonia. Era una parte del antiguo imperio romano, pero por estar y ser una principal ciudad de Macedonia, había lo que todo había en el imperio romano, que se había unido a los griegos. Sus formas de vivir, sus formas de pensar eran así como lo somos ahora, muy humanistas, ¿sí? Buscaban más su propio beneficio y su propio placer que buscar a un Dios. Y entonces Pablo les tuvo que decir que él había padecido tantas cosas como ministro, como enviado de Dios a dar las buenas nuevas, y eso lo vamos a ver. Por favor, ¿alguien puede leer en el libro de Gálatas 2:20, por favor? 2:19 y 20. Carta a los Gálatas 2:19 y 20. Amén. Sí, hermano. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, hermanos, dice el texto, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, interiormente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dicen que la vida del apóstol Pablo consistía en vivir a Cristo,
deseaba ser hallado en Cristo. Él dijo una vez, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque somos uno solo, ya no andamos separados, ya Él vive en mí. Ya no tengo que decirle, Señor Jesús, ven y ayúdame. ¿Cómo dijo el Señor Jesús que teníamos que decir? Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. Todo lo que pidieres en mi nombre. Dios mío, aquí estoy, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí estoy, ¿sí? Todo lo que pidieres, y eso hacía Pablo. Él no decía, Señor Jesús, aquí estoy, ayúdame. ¿Cuál fue la instrucción? Esas son las cosas que Dios nos enseña aquí, como las ha enseñado el hermano Ismael. ¿A quién tenemos que dirigirnos? ¿Cómo nos dice Dios que hacemos las cosas? Que las hemos olvidado y hoy es un recuerdo. La vida. Él vivía para Cristo, porque Cristo vivía en él. Lo dice ahorita en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y estar con Cristo no puede compararse. Estar con Cristo no puede compararse a vivir en Cristo. ¿Sí? Eso es, si hay alguna pregunta, el que tenga alguna pregunta, puede alzar su mano y decir, si hay alguna confusión, porque sí se entiende, ¿no? Que el vivir en Cristo es que nosotros hemos llegado a Él. Amén. Le hemos dicho, sí, el Señor nos ha llamado, a todos les ha hecho un llamado y le ha dicho, oye, ¿quieres estar conmigo? Y si tú dices sí, tienes mucho que ganar y poco que perder. Perder la vida. ¿Sí? Tú dices, yo puedo perder la vida. Y puedo ir a un lugar donde está preparado para todos aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ganamos mucho, porque dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir, la vida está en Cristo, pero la vida por ser la vida no, sino por la vivencia, por la confianza. ¿Cuáles son tus vivencias? ¿En qué situaciones has estado? Y en lugar de clamar a Dios por medio del Señor Jesucristo, te agarra descuidado. Así como nos agarró a nosotros descuidados hace un año, ¿no, hermano? El COVID, que decíamos, que el COVID. Y le hicieron hasta una canción, una cumbia, y todo, de que el COVID. Cuando empezaron a morir los primeros, a esconderse la mayoría. Pero hoy Dios nos dice que debemos saber en los tiempos que vivimos, como en los tiempos de Noé, así estamos. El día en que se abrió la puerta para todos, que había pasado todo, me puedo imaginar que Noé lloró. Cuando vio que el mundo estaba vacío, que no había nadie más que él y sus hijos y sus esposas, y bajó, ha de haber llorado. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de comunicarle a más personas que podían entrar. Y dio su testimonio, pero nadie quiso entrar. Y a lo mejor él mismo también diría, ¿y por qué no hice más? ¿Y por qué no hice más? De tal manera que tuvo que plantar una planta para quizá acongojar su pena con menos dolor y tomar licor. No nos vaya a pasar así a nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Dice Dios, son la luz del mundo, o somos la luz del mundo. Sí. Sí, bueno, es que tengo un carrito yo, y se llama la chineta, ama de luz. Así es. Yo tengo un carrito yo. Sí, hermana, y así dice. Se pone y se ve. Somos la sal, pero ya lo perdimos.
Somos la sal de la tierra, le damos el sabor, pero se está perdiendo. Dice, si la sal perdiere sus nutrientes, ya, ¿qué hay? Estamos en la última espera de las nuevas cosas que van a venir. La que espera la iglesia, el arrebatamiento. Amén. ¿Cuántos se quieren ir? Amén. Bueno, los que vivan en Cristo, no los que vivan cerca de Cristo, no los que estén cerca de Él, los que vivan con Cristo en su interior y digan, así vamos a vivir. Viene el arrebatamiento, es el próximo evento, ¿sí? Pero el principio de dolores ya está, ya vienen muchas cosas, ¿sí? Había un hermano que se murió también de COVID. Me decía, hermano, quiero hablarle ahorita antes de que yo parta, y dígame, vienen cosas terribles para la tierra. Digo, sí, el Señor Jesús no se equivocó. Es necesario que esto suceda, porque eso va a ver quién sigue, quién no. Y hemos visto cómo se han disminuido las iglesias. Hoy que ya muchas abrieron, déjenme decirle que aquí hay más. De verdad. Entonces Dios lo que quiere es eso. Corazones que realmente estén pendientes de Él y de lo que Él hace. No nos dio, ¿qué? Espíritu de temor. Amén. ¿Sí? No nos ha dado temor para atemorizarnos. Vivimos con precaución, como dicen los hermanos, ¿no? Pero confiamos en Él. Amén. Le decimos, Señor, aquí está pasando algo en mi familia. Es el mismo Jesús que vivió allá con Pedro. Es el mismo Jesús que hoy está. Es el mismo Jesús por toda la eternidad. Amén. Ya no hay otro. ¿Sí? Ni va a venir. Alguna vez alguien me dice, es que esto es un ciclo y va. No, no es un ciclo. La mayoría piensa que es un ciclo, que nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y así el Señor va a venir otra vez a padecer y otra vez. Le digo, no. Podrá ser una espiral que va en círculos, pero no. El universo mismo se conmueve. Amén. Y ama a Dios y entona alabanzas. Nosotros no perdamos esa fe. Dios nos dice que la vida, como dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es estar confiado en Él. Salgo, Señor, aquí voy. Y si algo sucede y veo que está mal, oro. Señor, aquí hay una situación difícil y usted dice que tenemos la autoridad para reprender al enemigo porque está pasando algo que no debe de ser. No sé quién sea el culpable, pero usted puede hacerlo. Señor, voy a salir, pero usted dice en su palabra que tengo una promesa, que su ángel acampará alrededor de mí, me defenderá. Amén. Salgo en el nombre de Jesucristo. Bendiga el día, Señor, que voy a andar en sus caminos. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos fallas, las tenemos. No puedo decir que no. Yo mismo fallo, yo mismo salgo y de momento me quedo dormido. De momento está una situación y mis reflejos ya son más lentos. Voy a un lugar y veo una necesidad y no hago lo necesario, ¿sí? Si hay un enfermo, orar por él. Si hay uno que necesita un pan, darle un pan. Si hay alguien que está enfermo y que lo estás viendo que ahí está ahí, ¿te puedo ayudar a llevarlo? ¿A dónde vas? ¿A una clínica? ¿Dónde está más cercado? Algo que alguien lo pueda curar. Si tú no conoces de Dios, no. Bueno, entra. Y si hay oportunidad y traigo un folleto, pues sabrás, mira, Dios te ama. Estamos en tiempos de que vuelvamos a eso. Porque eso es lo que está esperando la gran oportunidad de la maldad que hubo en los tiempos de Noé. La iniquidad que viene. ¿Sabe quién la detiene? La iglesia. Amén. ¿Quién es la iglesia? Los que aman y andan en los caminos del Señor Jesucristo para con Dios Padre. Amén. Sí, ese es lo que necesitamos. Regresar, eso está impidiendo que esta maldad ahorita se suelte así. Que ya no haya ningún temor de hacer las cosas. Si ahorita ya vemos que hay cosas que nadie tiene vergüenza. Las hace aquí, las hace allá. Y por donde quiera que va las hace. Y nosotros las hacemos. Estamos viendo los gobiernos, ¿no? Ya no tenemos confianza en un gobierno. A lo mejor la mayoría dice, no, pues es que estos son iguales. Pero ha habido cambios. Dios no ha permitido porque todavía está la iglesia. Sí, que se desborde y cuando venga toda la iniquidad, ¿saben qué es lo que va a suceder? Sí lo saben, ¿no?
Hermanos, el hermano se los ha dicho en sus enseñanzas. Viene el nuevo orden mundial, donde ya no va a haber dinero, así que usted traiga billetes, donde ya va a haber una señal, donde lo puedan reconocer, donde la maldad va a ser tanta que ya se va a destrampar todo. Definitivamente. El nuevo orden mundial está de ayuda con la Organización de las Naciones Unidas, que han implementado programas para todos los países y fueron los primeros que hablaron del género. Antes decían todos, ¿no? Varón, mujer. Hoy hay géneros. ¿Sí? El dinero ya se mueve casi la mayoría electrónicamente, todavía hay. Pero cada quien que tenga dinero va a querer o va a comprar, va a tener que ponerlo su huella o va a tener alguna otra cosa. Se está disparando todo. Ese es el crecimiento de la iniquidad. Ahorita apenas está ahí. Y ahí está detenida. Ahí está oculta, ahí anda, como dice el apóstol Juan, ¿no? Pero hay muchos anticristos. Pues sí, hay muchos, pero ahí están. Todavía no salen así a mostrarse, no como son totalmente, porque hay algo que lo impide, es la iglesia. Amén. Es esta congregación, es estos que todavía piensan en Dios, que lo alaban, que lo adoran. Decía el hermano, ahorita la mañana que lo saludaban, nos decía que se adora a alguien a quien se le da reconocimiento. Así, si le decía, hay muchos ídolos aún todavía en la congregación, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena amistad, a lo mejor por la buena amistad, buscas a la persona, pero a veces si hay una situación que le tienes que decir, no la dices, porque es la amistad. Hay muchas adoraciones, ¿no? Yo le comentaba que si alguien hubiera seguido a un ídolo, el que sea, el que ustedes vean, una estatua, un mono ahí, ¿no? De yeso. Si alguien no hubiera hablado de él, ¿quién lo iba a adorar? Nadie, ahí está. Está olvidado. Pero como todos lo buscan, ¿cuál es? Vamos a decir uno, Tadeo, ¿no? Santo Tadeo, que la Biblia también, pero que ahí ves. Y una señora estaba poniendo ahí en su puesto una figura, ¿no? Pues le digo, ¿y para qué pones? Para que cuide mi puesto y para que cuide mis ventas. Y yo le digo, ¿y si se lo roban? No se va a defender. Entonces, vean, ¿sí? O sea, si le damos cabida de darle una adoración, porque ya lo tenía como una persona que le opera. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué un ídolo que es? No. Y además, ¿qué hay atrás de él? Demonios. Demonios. Y hablamos de los demonios. Están ahí. Y no los vemos, y están encubiertos, y están haciendo esta forma de que nuestra vida sea más difícil. Pero si tú dices, para mí el vivir, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Siente que les has entregado tu vida al Señor y que tu vida va a ser valuada en Dios. No por lo que tú hagas, sino por tanta confianza que tienes en Él y que va a ser en ti. Entonces ya no le tienes miedo a la muerte. Amén. Ya no le tienes miedo a la pobreza. Ya no le tienes miedo a que te vas a vivir desamparado y triste. Porque Él da alegría. ¿Le gustan a Dios las fiestas? Amén. ¿Cuántos saben que les gustan las fiestas? Amén. Él mismo constituyó en el pueblo de Israel, estas serán las fiestas solemnes. Pero ¿cómo agarró el ser humano las fiestas solemnes? Y dijo, ya no me gustan tus fiestas. No esperemos que Dios nos diga eso. Ya no me gustan tus reuniones. Ya no quiero aquí que esto siga así. Quiero que vuelvan al principio. Le decía el ángel, ¿no? Escríbele al ángel de Éfeso que has perdido tu primer amor, ¿no? Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Esa es la vida en Cristo. Esa es la vida en Cristo. La vida.
estábamos hablando, pero viene lo más importante, morir. Aquí dice, para mí el vivir es Cristo, porque hay vida, pero si hay vida hay muerte, ¿no? El Señor Jesucristo vino y murió Amén. para salvación de muchos, pero nosotros podemos morir. Amén. Amén. Todo aquel que se entrega al Señor Jesucristo, y decía el Señor Jesucristo a uno de los principales en el pueblo de Israel, a Nicodemo, decía, mira, tú no puedes entrar al reino de los cielos si no naces del agua y del Espíritu. No puedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Dice, pero yo, el que nace de la carne, carne es, y el que nace del Espíritu, y el Espíritu batalla con la carne, y la carne contra el Espíritu, y nuestra vida es complicada. Lo sabía el Señor Jesús, pero decía, el que no nace del Espíritu, sí, no puede entrar al reino. Entonces, ¿cómo es eso? Pues es muy sencillo, ¿sí? Si Cristo vive en ti, la carne tiene que estar siempre abajo. ¿Sí? El que manda es el Espíritu de Dios. Amén. Pero las necesidades de esta vida, y a veces le damos oportunidad a la carne y nos vuelve a meter en otro problema. Y volvemos a venir al Señor. Y se nota. ¿Cómo se nota cuando le damos más a la carne que al Espíritu? Que nos ganan las tendencias carnales. Nos ganan. Entonces tenemos nosotros que vivir la vida en Cristo y morir esas tendencias. ¿Saben qué es morir? Entregar lo que más quieres. ¿Qué más quieres? ¿Qué es lo que más amas en tu vida? Eso es lo que Dios te pide. ¿Qué es lo que más amas tú en tu vida? Abraham le pidió a su hijo, a tu único hijo, a quien más amas, dámelo. Y Abraham ha de haber pensado, mi hijo, al que más amo. ¿Cuántos de nosotros lloraríamos por un hijo? ¿No? Y él dijo, va, ahí está. Pero el hijo no estaba muriendo. ¿Quién estaba muriendo? Yo. El padre, al que amo, a mi muchacho. ¿Cuántos de nosotros decimos eso? Ah, mi hijo, permíteme, pero no. Es difícil la palabra, decía Pedro. ¿Y entonces quién va a poder ser salvo? Llegaba el momento en que Dios, siendo Dios, dio a su hijo para que fuéramos salvos. Amén. Para que Dios hiciera un pueblo solo, de uno que ya tenía y de uno que no tenía, hacer uno, pero un pueblo que lo amara, que lo adorara, que se reuniera, que tuviera esa convivencia, que creciera el Espíritu Santo en ellos y fuéramos como de un solo espíritu, de una sola forma de pensar, de hacer las cosas. Hay veces, yo lo veo en algunos lugares, que saben tanto de la palabra de Dios, que llega un pastor y les dice, va a haber un mensaje, ¿y saben qué hacen? Como saben tanto de la palabra de Dios, creo que ya ni la leen, pero sí, el mensaje estuvo mal, no, estuvo bueno, más o menos. O sea, no llegan a saber qué es realmente lo que Dios tiene para ellos. Llegan a estar evaluando los mensajes. Dicen que, pues, más o menos, ¿sí o no? Más o menos, lo comentan. Pero la esencia, lo que Dios quiere, nada hubo. Se van igual. Así nosotros no quiere el Señor. Dios quiere que su palabra entre, que llegue, que todo lo que tiene para nosotros, que no lo ven, pero que si ustedes dejan que Cristo viva en ustedes, su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, ustedes lo van a saber. Amén. Y les voy a decir por qué. ¿Y por qué somos ignorantes? Porque Dios tiene muchas riquezas. Dice que nos bendijo en Dios, en Cristo, con infinidad de riquezas, que ninguno de nosotros sabe cómo ir. Y dice, Señor, ¿estas riquezas para mí?
Sí, hijo. ¿Cómo le dijo al hijo, al padre, al hijo pródigo? Este que se había ido muerto, ya estaba muerto, ya regresó. Y le dijo el otro, pero a mí no me has dado nada. ¿No le dijo así? A mí no me has dado nada. Pues porque no quieres, pues todo es tuyo. Así parece que estamos nosotros. Oye, son tuyas, pero no las vas a poder tomar porque no vives en Cristo. Ni siquiera sabes cómo son, ni cómo están. ¿Estás enfermo? ¿Está alguien tuyo? ¿Un familiar? ¿Alguien que no ha venido a Cristo? A veces ya ni nos duele. No quiere buscar de Cristo. No, ¿para qué le sigo diciendo? Siempre me rechaza. Pues al Señor Jesús lo rechazaron, pero Él hasta que terminó su ministerio. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Esa es la muerte. Esa es la muerte. Pero no queremos sufrir.